Entonces ya estamos en la parte de grabación. Aquí, déjenme ver. Bueno, al final creo que vuelve a aparecer la opción. Bien, entonces voy a compartir el material que tengo hoy, para hoy, y ya aparece por ahí una pantallita, que espero que ya lo empiecen a ver. Bueno, creo que este ejercicio, bueno, como todo es muy interesante, fue la parte donde la sesión pasada nos quedamos. Entonces es uno más de los ejercicios que vamos a resolver aplicando el principio del trabajo y la energía. En este caso dice, a un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos se le da una velocidad inicial de 1 metro por cada segundo, cuando está en la parte superior del cilindro liso mostrado en esta figura A. Si el bloque se mueve a lo largo de una trayectoria de 0.5 metros de radio, determinar el ángulo θ igual a θ máximo, al cual empieza a despegarse de esa superficie del cilindro. Bueno, entonces, aquí están las preguntas, los datos, y aquí el dibujo. Como pueden observar, aquí está ubicado el bloque, la parte más alta, y ya trae una velocidad de 1 metro por cada segundo. De pronto entra en esta trayectoria curva con radio R de 0.5. Vamos a poner corriente. Bueno, entonces, y aquí se observa, se está midiendo un ángulo a partir de cuando está en la parte vertical y se va moviendo y abriéndose un ángulo, el θ, y por ahí va a aparecer lo que es la máxima, es el que nos están preguntando. Entonces ya tenemos pues la configuración de cómo está sucediendo el evento, y ahora vamos a plantear cómo resolver lo que me están preguntando. Recurrimos pues a este diagrama y colocamos el bloque justo cuando está en este punto. Y de allí trazamos una línea aquí que se ve punteada, que es la trayectoria que está siguiendo. Entonces el bloque empieza aquí, sigue aquí, y cuando ya va a despegar de esta superficie, se va a presentar ese θ max, que es el que está dibujado aquí. Y aquí es un θ cualquiera intermedio, que todavía no está cercano a despegarse. Bien, por otro lado, vemos pues que aquí se está presentando la velocidad de 1 metro por cada segundo, y aquí ya llevará una velocidad distinta. Aquí no lo, pero es la misma la que tenemos aquí. Bueno, para ello entonces tenemos que identificar fuerzas, porque trabajo pues es fuerza-distancia. De tal manera que sabemos que este bloque tiene un peso. Cuando está acá, pues estará totalmente vertical, pero lo vamos a tomar en un punto cualquiera entre esta trayectoria curva. De tal manera que cuando va a un ángulo θ cualquiera, está aquí. Y el peso de un bloque siempre estará, o de un cuerpo, vertical hacia abajo. Entonces aquí está W. ¿Qué otra fuerza interviene? La normal, pues es la que evita que este bloque se vaya hacia abajo, hacia el centro. Entonces aquí hay una fuerza normal por su rigidez de esta superficie. Bueno, es una superficie rígida. Bien, y luego lo que decía, velocidad 1 y velocidad 2. Como veíamos, energía cinética 1 y una energía cinética 2. Y en el trayecto se está generando lo que se llama trabajo. Bien. Medidas. Nos dijeron que este radio es de 0.5. Quiere decir que cuando estamos totalmente en este punto,
ese valor es de 0.5. Bien. Luego hay que observar, por ejemplo, esta es una vertical, este es el radio. Obviamente que cuando este está aquí, son iguales. Desde luego que no está cambiando el radio, es constante. Lo que está cambiando es que se está moviendo este extremo y está provocando aquí que este punto, en este caso el bloque, esté descendiendo. Entonces aquí observamos que podemos generar un triángulo rectángulo aquí donde estoy pasando el puntero, sería un cateto. De acuerdo al ángulo que tenemos aquí, este cateto sería opuesto. Y de aquí hacia abajo sería adyacente. Bien. Entonces, si al principio mide aquí 0.5, conforme va abriéndose este ángulo, ¿sí? El bloque va bajando. Y por eso se le pone aquí 0.5 por 1 sería toda esta distancia. Ahora eso le voy a restar menos este 0.5, pero por el coseno de teta. Aquí ya le estamos poniendo teta máxima, pero es el intervalo de valores que hay aquí, cualquier teta. Bueno, entonces cuando está muy cerquita de aquí del más alto, el punto más alto, pues ha bajado el bloque una distancia muy pequeñita. ¿Por qué? Porque está restando precisamente, y cuando coseno de 0 grados no ha avanzado, significa que está aquí. ¿Sí? El no avanzado significa 0.5 por coseno en este caso de 0, sabemos que el coseno es 1. Entonces 0.5 por 1 y 0.5 también por 1 me va a dar 0. ¿Qué significa? Que no ha descendido nada. Esto es lo que me está mostrando esta relación. Vean para que se vea de dónde y por qué se propuso así. Cuando teta fuera ya es 90 grados, ¿qué va a suceder? Prácticamente ya bajó toda la distancia que hay aquí. Es decir, ya no le resto nada porque ya descendió totalmente. Para que vean y prueben o probemos esa ecuación, que efectivamente me está describiendo el descenso de este bloque. Y por lo tanto está haciendo trabajo. Bien, por el momento luego hablamos de este diagrama. Nos vamos ahora en la parte de las ecuaciones. Tenemos entonces nuestro modelo matemático que quedó finalmente que T1 es energía cinética 1 y U de 1 a 2 quedó como trabajo efectuado en este caso por el bloque. Y T2, la velocidad, la energía que lleva a la hora que despega de la superficie curva. Y todos nos acordamos que esto T1 es equivalente a un medio de la masa por la velocidad que trae el bloque al principio, más el trabajo que está efectuando el bloque al descender. Y luego la velocidad que va tomando conforme va descendiendo, que es velocidad 2. Datos que tenemos. Nos dijeron que el bloque tiene 2 kilogramos. Aquí está, 2 kilogramos. Que lo voy multiplicado por un medio. ¿Qué más? Velocidad 1. Nos dijeron que trae 1 metro por cada segundo. Aquí está. Ya tenemos este término reemplazado. Ahora, ¿por qué se le da más? Sabemos que el trabajo, por ejemplo, del peso podía ser negativo o positivo. Entonces, de acuerdo a lo que ya se analizó, el bloque está bajando. Y de acuerdo a la componente vertical, el movimiento también es hacia abajo. Por lo tanto, coinciden en sentido el desplazamiento y el peso.
Entonces decíamos que cuando coincida el sentido del movimiento y del peso, significa que está haciendo trabajo positivo el peso de ese bloque. Y por eso tiene más. Esa es la razón por la que tiene signo positivo. Ahora, lo que explicaba hace un momento, ¿cuánto ha descendido? Depende del ángulo que ya haya girado, ¿verdad? Y por eso esto es lo que se encuentra, este término, aquí, vean, esto es lo que, cuánto ha descendido. Quedó como 0.5 por 1 menos coseno de teta máximo, lo estamos llamando. Esto me va dando el descenso. ¿De quién? Del bloque. Y eso es igual a un medio de la masa por velocidad 2, o velocidad final. Bueno, entonces aquí no sabemos con qué velocidad va a llegar a la hora que despegue. Pero bueno, lo dejamos entonces, lo despejamos, porque esto sí lo conozco, esto sí. Teta no lo conozco, ni la velocidad 2. Bueno, dejamos una en función de la otra. Se decide que velocidad 2 quede en función de teta, que es lo que no conozco. ¿De dónde salió esto? Al hacer estas operaciones. Y esto le podemos llamar la ecuación 1. Entonces vean cómo, de dónde salió, del trabajo que está efectuando el bloque que está descendiendo. Entonces aquí, como se indica, hay dos incógnitas, que es teta máxima y velocidad 2, de manera que es necesario una ecuación de movimiento en la dirección normal indicada en esta figura. Pues sería C, o esta que tengo aquí. Bueno, ¿qué es lo que decía hace un momento? Ahorita nos vamos a referir a esto. Bueno, ya lo pasé para allá para que lo tengamos a la vista. De tal manera que aquí tenemos masa por aceleración tangencial y masa por aceleración normal. Si nos vamos aquí está este vector en la dirección o coincide con NB, nada más que tiene sentido opuesto. ¿Por qué? Porque la aceleración normal quedamos en que apunta al centro de la curva y que la aceleración tangencial es tangente a la curva. Aquí lo tenemos. Bien, entonces eso nos va a permitir plantear, encontrarle solución a la ecuación 1 que tenemos ahí arriba, porque directamente con trabajo y energía no lo pudimos resolver. Pero nos veamos a esta alternativa y aquí aparece. Suma de fuerzas normales es igual a masa por aceleración. En nuestro caso, aquí en la figura, como lo habíamos comentado hace un momentito, en esta, aquí está NB, apunta hacia arriba, mientras que masa por aceleración apunta hacia abajo. Y por eso veamos, bueno, ya me estoy pasando a otra, aquí está. Entonces, si aquí decimos que es positivo, ¿sí? Entonces NB, que está actuando al revés, le dimos signo negativo. ¿Esto quién es? Es la componente del peso en esa dirección. Regreso. Es decir, este es W, pero proyectado de manera normal, ¿sí? Que coincida con NB. Quiere decir que esto yo lo voy a multiplicar W por un ángulo, que es el ángulo teta. Es lo que está apareciendo aquí. ¿Sí? Por coseno de teta. Son las dos fuerzas que están apareciendo de manera normal y eso es igual a masa por aceleración.
masa, que son 2 kilogramos, y aceleración, que es velocidad al cuadrado sobre ρ, ecuaciones de componente normal. Entonces aquí ya nada más lo estamos reemplazando. Pero aún así, vean, no conozco la velocidad, no conozco el ángulo. NB tiene que aparecer, o tenemos que buscar una manera. ¿Por qué? Porque aquí hay dos incógnitas otra vez. Ah, pero hay una condición. ¿Cuál? Nos están diciendo que el ángulo, ¿sí? Se va a hablar de determinar el ángulo teta al cual empieza a despegarse de la superficie del cilindro. Allí ya quitamos una incógnita. ¿Quién? NB, porque cuando el cilindro se empieza a despegar, es decir, aquí, esta superficie deja de actuar sobre este bloque. Y entonces significa que ya vale 0. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se presenta teta máximo. Y por eso pudimos darle ese valor. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos aquí disminuida una incógnita, si no, perdón, si no volveríamos a quedar sin posibilidad de resolver el problema. Bien, entonces tenemos otra ecuación que nos va a ayudar a resolver ese problema. Al hacerse NB igual a 0, ya nos quedó esto, nada más estos dos términos. Si decidimos despejar el coseno de teta, que es el que tenemos aquí, 19 de 62 implica 0.5, en fin, y se convirtió en esta cantidad. Ahora teta máximo está en función de la velocidad. A esto le podemos llamar la ecuación 2. ¿Qué significa? Que ahora teta máximo lo puedo reemplazar aquí arriba, en la 1. ¿Y qué sucede con eso? Que nada más me queda como incógnita la velocidad 2. Y eso nos llevó a la solución del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, reemplazar en la 1 el coseno de teta máximo, lo llevo para acá, esto, y simplificamos la ecuación que nos queda, la 1. Y eliminamos, por ejemplo, la velocidad 2, es decir, porque aquí vamos a poner velocidad 2, con esta lo relacionamos, y se llega pues a una simplificación. ¿Cuál? Que la velocidad 2 desaparece, es lo que se dijo aquí. Y dejamos pues, y nos llegamos a esta cantidad de 4.905 coseno de teta máximo es igual a 9.81 por 1 menos coseno de teta máximo más 1. Esto obviamente que se omitieron pasos. Allí es donde hay que probar, y queda como una especie de... Hay que probar, jóvenes, que esto totalmente sea cierto. Que es algo muy sencillo, lo que ya dije, sustituir teta máximo, simplificar y llegar a estos valores. De tal manera que ahora que nos quedó nada más teta máximo, simplificamos lo que tenemos aquí y ya despejamos teta máximo, cuyo valor resultó de 0.735. Convertido esto a grados, ¿sí? El inverso, el coseno inverso, entonces ya nos da el valor buscado, que es lo que nos preguntaron. ¿A qué ángulo se va a empezar a despegar este bloque? Partiendo con una velocidad 1 en el punto más alto y
la velocidad que va tomando cuando está aquí. Con esto, entonces, tenemos ya el ángulo y pues podemos ya calcular también la velocidad si nos hubieran pedido, porque con ese ángulo lo sustituyo aquí e inmediatamente tenemos la velocidad con la que va el bloque cuando empieza a despegarse a ese ángulo encontrado. Bien, aprovechando ahorita que estamos todavía en el dibujo y el para qué me puede ser útil. Cuando ustedes vayan más adelante en materias como es hidráulica, se van a encontrar con unas estructuras que sirven para desalojar el agua, por ejemplo, en las presas o en algún otro tipo de retención de agua. De pronto aquí, por ejemplo, en la parte superior podemos colocar una compuerta y que en lugar de bloques sea agua lo que esté moviéndose aquí. Cualquier partícula de agua es idéntico a una partícula como esta del bloque que tenemos. Entonces, cuando estén, por ejemplo, en hidráulica o en obras hidráulicas y estén diseñando una estructura como esta, allí sirven estas ecuaciones. El trabajo de la energía, conservación de la energía y todo lo que van a ir viendo a lo largo de sus cursos, pero la base está, en este caso, como lo estamos viendo, en la cinemática. Por ejemplo, ¿para qué me sirve cuando ya estamos diseñando? Si aquí ya despegó el bloque, lo demás de la estructura ya no es necesario que siga así. Y ya vieron que podemos unir curvas, así como se vio al principio. Este tramo de curva lo tengo aquí. Y si se tratara de que el agua siga fluyendo, siga corriéndose aquí, lo puedo ligar con otra curva, ¿sí? O con una pendiente y llevarlo a un punto más abajo y finalmente desalojar el agua. Eso sucede, por ejemplo, en las presas o en muchas estructuras que son diseñadas para retener agua. Pero cuando ya necesitamos que esa agua fluya, abrimos compuertas y empiezan a moverse. Esta agua se tiene que mover en una superficie que le permita hacerlo de manera lo más gradual posible para que no dañen las estructuras que las están conduciendo. Entonces, no es para el conocimiento para estar moviendo bloquecitos, sino va como ingenieros civiles llevar al análisis y diseño de estructuras, de cuerpos en movimiento, que muchas veces el agua necesitamos que esté en movimiento. Entonces, tenemos que saberla tratar para que fluya de la manera correcta y no se dañen las estructuras. Entonces va el comentario adicional, el para qué me puede servir, y no nada más nos llenemos de formulitas y rellenadores de formulitas y que, bueno, no aprendí nada. Sí aprendieron mucho, sin duda, mucho, mucho, y que les va a ser muy útil cuando estén en sus cursos superiores del área de hidráulica o de otros campos. Bien. Termina el comentario y seguimos con otro ejercicio. Bueno, este es el mismo, la conclusión, cómo se resolvió. Pasemos a otro. Bueno, muy distinto. Bueno, ya no nos dio tiempo de capturar, pero lo importante es el conocimiento. Ya lo iremos poco a poco afinando todo esto, pero es lo mismo que esté capturado, esté a mano, el conocimiento es el mismo. La presentación, bueno, sí es importante también, pero vamos avanzando. Dice, el sistema mostrado está en reposo cuando se aplica una fuerza constante de 150 newtons al collarín B. Lo identificamos, aquí está la fuerza indicada. Inciso A.
Si la fuerza actúa durante todo el movimiento, determinar la rapidez del collarín D al golpear el soporte en C, es decir, con esta fuerza que estoy aplicando, este collarín va a moverse y va a llegar a golpear este punto. ¿Sí? Bien. Entonces golpea y llega a C. Inciso B. ¿Después de qué distancia D se deberá eliminar la fuerza de 150 newtons? Si el collarín debe llegar al soporte C con velocidad cero. Es decir, que apenas llegue a tocar el punto C, prácticamente con velocidad cero. Son dos cosas. Una, que llegue con velocidad superior a cero, y la otra, que apenas llegue. Entonces significa que en alguna distancia debo alejar o dejar de aplicar esta fuerza de 150. Esa sería la interpretación de lo que es el dibujo con lo que es el enunciado de este problema. ¿Cómo resolverlo entonces? Vamos a ver si estoy bien de volumen. Sí, está bien. Ok. En primer lugar, nos dijeron que el tiene, sí se dijo, mostrado en reposo. Bueno, aquí está. Es 3 kilogramos aquí. Bueno, 3 es este. El A. Este es el A. Y este que tiene 8. Bueno, entonces de ahí sale esta información. Pues se está moviendo de manera horizontal, el de 8, ni sube ni baja. Cuando un cuerpo en la dirección, por ejemplo, en este caso en la dirección vertical, no se mueve, no hace trabajo. Sin embargo, el bloque A puede subir, puede bajar, sí hace trabajo. Nos referimos entonces al bloque que sí hace trabajo, el A. ¿Cuánto es la masa? 3 kilogramos. ¿Cuánto es lo que pesa? 3 por 9.81, que es 29.43. El cable se vio en cinemática que es constante, es decir, no se alarga, no se acorta. De tal manera que este cable lo podemos dividir dos tramos que tiene respecto del bloque B. Entonces aquí puedo trazar una línea de referencia, aquí otra. Y habrán dos tramos debido o con referencia al bloque B. Por eso aquí aparece 2 veces SB. Aquí observamos que nada más hay un solo tramo, ¿de acuerdo? Por eso es SA. Y como se dijo que no se alarga, no se comprime, tiene una distancia constante L. Sabemos luego que al derivar la distancia respecto del tiempo, obtengo velocidad. Entonces derivamos SB y derivamos SA. Aquí aparece como velocidades. Como L se dijo que es una constante, al derivar es igual a 0. Todos sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Despejamos una de las dos. En este caso se despejó la velocidad de A. Aquí está ya. Y ahí lo dejamos temporalmente. ¿Por qué? Porque nos va a ser útil. Nos adelantamos porque más adelante esta relación la vamos a tener que aplicar. Para eso nos sirvió el curso de cinemática. Bien, recurrimos ahora a nuestra ecuación de trabajo y energía. T1 más trabajo 1 a 2 es igual a T2. Eso ya prácticamente de memoria lo tenemos, pero hay que saberlo usar. Condiciones del problema. Dice reposo. Reposo significa velocidad igual a 0.
tanto en A como en B. Nos vamos un poco directos. Como aquí nos dijeron que la velocidad inicial es 0, un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado es igual a 0. ¿Por qué? Porque velocidad 1 es igual a 0. Y como es producto, se convirtió en 0. Más. Aquí entonces tenemos que la fuerza, nos estamos refiriendo a la fuerza, más el sentido de la fuerza es a la izquierda. ¿Y para dónde es el sentido del movimiento del bloque, en este caso de la fuerza y el bloque B? A la izquierda. Coinciden y por eso la fuerza de 150 le estamos dando el signo positivo. Hace trabajo positivo. Y como sabemos que el trabajo es fuerza-distancia, es ¿cuánto se mueve esa fuerza? 600 milímetros, o sea, 0.6. Hace un momento les dije, ¿y B hace trabajo? No, porque no está subiendo ni... ¿eh? Y luego, esta tubería o es un, como dice aquí, el collero después de lo correr, dice, está constante al coherencia, actúas durante el movimiento, de tener rapidez el collarín, deberá eliminarse el collero, bueno, como aquí no nos dijeron, no lo vamos a suponer que la guía sobre lo que se está desplazando B, no existe fricción. Entonces, por lo tanto, este collarín B, no hay nada que lo detenga, es decir, que lo frene. Entonces, se puede mover libremente. Entonces, como no hay ninguna fuerza, el mismo, y luego pues nada más está moviendo en la dirección horizontal, pero no hay fricción. Entonces, en ese sentido, no hay trabajo debido al peso de este collarín B. Y tampoco está subiendo ni bajando. Y como les había dicho, el bloque A sí, porque sube o puede bajar. Bien, y por eso este de 8 kilogramos no se está tomando en cuenta. Esa es la razón, la que acabo de explicar. Por eso aquí en la ecuación no apareció, porque pudiera haber la duda, y bueno, ¿y ve qué sucedió? Sucedió lo que acabo de comentar. Bien, nos vamos entonces ahora al peso del collarín. ¿Cuánto pesó? 29,43. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque mientras el bloque, es decir, el movimiento es hacia arriba, el peso del bloque A apunta hacia abajo. Por lo tanto, son sentidos opuestos. De tal manera que el bloque se está oponiendo al desplazamiento. Oponiendo es signo negativo. Porque el movimiento sí está sucediendo con sentido hacia arriba. Y por eso tienes signo negativo. Ahora, ¿cuánto se va a mover? Como aquí observamos estas cuerdas, para que se mueva B hasta aquí, entonces estos cables se van a estirar. Este y este. De tal manera que, ¿cuánto debe moverse el collarín A? Pues este cable se va a estirar 0.6 y este cable se va a estirar 0.6. ¿Quién tiene que proporcionar esa cantidad de cable? El desplazamiento de A. Y por eso, 0.6 más 0.6 de esta otra cuerda, quiere decir que esta se va a cortar 1.2 de distancia. Ese es el movimiento que va a tener el bloqueo. ¿Sí? Entonces de allí salió ese valor
1.2. La explicación del por qué es negativo. Y nos vamos al término de la derecha. 1/2 de la masa por la velocidad de A. Aquí sí entra. Ahora sí, entra el bloque B. ¿Por qué? Porque al entrar en movimiento, este se tiene que mover y toma energía. ¿Sí? Energía cinética. Por lo tanto, es energía cinética del bloque A más energía cinética del bloque B. Allí sí no lo omitimos en cuestión de energía. De tal manera que hacemos operaciones de este lado, nos quedó que es 90 menos 35.16, igual a 1/2 de la masa del bloque A. ¿De cuánto? 3. Y por la velocidad de A al cuadrado. Más 1/2 de la masa de B, que vemos aquí, que es de 8. Por la velocidad que está tomando B. Hasta aquí, aparentemente, pues, si nada más estuviéramos en trabajo y energía, directamente no se hubiera resuelto el problema. Pero, como ya trabajamos aquí la parte de la cinemática, ¿por qué? Porque aquí tendríamos dos incógnitas. Esto me va a permitir resolver este problema. ¿Por qué? Porque la velocidad de A es igual a menos 2 veces la velocidad de B. ¿Qué va a suceder? Que puedo reemplazar a en función de B, ¿sí? O de B en función de A, según cómo lo esté. Bueno, entonces aquí como ya hicimos las operaciones poniendo las masas, sí, las masas y por un medio, etcétera, ¿no? Hicimos la resta de aquí, ya nos dio esto. Sumamos 1.5 velocidad de A, esto nos convirtió a 4 veces la velocidad de B. Y aquí pueden observar 1.5, ¿sí? Es menos, aquí es donde estamos metiendo este dato, menos 2 veces la velocidad de B. ¿Quién es? La de A. Más 4 veces, que esto ya está directamente. Esto permitió simplificar, sumar y finalmente nos queda la velocidad de B en función ya de un número. De tal manera que haciendo estas operaciones finalmente tenemos que la velocidad de B es de 2.34 metros por segundo. Cuando llegue al punto C, que esa es nuestra referencia. Entonces, por eso dice golpea, porque está llegando con velocidad distinta de cero. ¿Con cuánto? 2.34 metros por segundo. Queda resuelto entonces la primera parte del problema. Inciso B, ahora nos dijeron, después de qué distancia D se debe de eliminar la fuerza de 150, si el collarín debe llegar al soporte C con velocidad cero. Nos vamos pues a resolverlo. Entonces, la fuerza es de 150 newtons. Toma una distancia, es decir, se va a mover una distancia D que debe ser igual o menor a 600 milímetros. Pero el peso de A actúa. Este sí lo sabemos, porque como el collarín va a llegar hasta aquí, con velocidad obviamente cero, el collarín va a subir la distancia que ya conocemos, 1.2 metros, es la que por acá teníamos cuando vimos este dato. Este sí se mueve. Este va a llegar, pero ya con velocidad cero, repito.
Entonces, estas son las condiciones. Nuevamente nuestro modelo de trabajo y energía. T1 más trabajo de 1 a 2 igual a T2. Pero nos dijeron que parte con, ¿cuánto de velocidad? 0. ¿Con qué velocidad va a llegar el bloque B sobre C? Nos están diciendo que sea 0. Entonces, ya conocemos la velocidad inicial de aquí y la velocidad final. Eso simplificó el problema. Esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial, se convirtió en 0. Y velocidad 2, igual, un medio de la masa por velocidad 2, se convirtió en 0. ¿Qué nos quedó nada más? La fuerza de 150 que va a actuar una distancia D. ¿Y cuánto es el peso del bloque A? 29,43. ¿Por qué es negativo? Por lo que ya se explicó, que se opone al movimiento el peso del bloque. ¿Y cuánto se va a mover? Lo que se dijo aquí, 1,2. De tal manera que hacemos operaciones tan sencillo lo que está aquí, que D es igual a 0,235 metros o 235 milímetros. Entonces, a los 235 milímetros de aquí, se debe de quitar esta fuerza para que este bloque pegue con velocidad prácticamente 0. Allí concluye este problema. Como pueden ver, es ir dándole un seguimiento, ir obteniendo información que se va requiriendo. No hay sí, nuestro principio de trabajo y energía, ese sí lo sabemos. Pero la información se va deduciendo conforme se va desarrollando el problema. Si trabajamos con este orden y todo, tomando en cuenta todas las condiciones de lo que está sucediendo en este problema, llegamos a una solución, considero que sin errores, con acierto, pero hay que saberlo plantear y resolver. Bueno, tenemos otro. Prácticamente es gráfica la solución de este problema. Dice, en una operación de mezclado de metales, un cubo lleno de minerales está suspendido de una grúa viajera que se mueve con rapidez de igual a 3 metros por segundo a lo largo de un puente estacionario. Si la grúa se detiene repentinamente, determinar la distancia horizontal a la cual se moverá el cubo. Físicamente todos sabemos que, pues aquí es una grúa que bueno, por sí misma pues tiene una tracción, sus motores, todo eso, hace que arranque, también hace que se frene. Observamos aquí, este es un cable. Un cable pues no tiene capacidad a la hora que frene, detener al bloque. Nada más lo hace, pero de manera a través de una tensión. Bueno, pues va moviéndose a esta velocidad la grúa. De pronto aplica los frenos y se queda la grúa. Pero este cubo no se va a quedar allí. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo detenga hasta que la cuerda vaya tomando una componente horizontal y ahí se lo empieza a detener. Eso es lo que sucedería. Aquí está la dirección de la grúa. Esta es la longitud el punto, digamos, central del cubo a donde está soportado. Un diagrama, entonces, para este problema. Inicialmente, aquí está la grúa, el cubo. Su longitud total es la que tiene aquí.
los 9 metros. Pero ¿qué sucede? Se amarra la grúa aquí y el cubo sigue una trayectoria curva como esta. ¿Por qué se detiene? Porque aquí hay un efecto de peso aquí. El peso está actuando aquí. Ese peso, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está oponiendo a subir. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí está manifestado el peso hacia abajo. ¿Cuánto va a subir? Una altura que le podemos llamar de principio H. No sabemos cuánto todavía. Y nos están preguntando X, que es la distancia adicional. Bien. Generamos, esto es tal como está, pero luego aquí observamos que se ha creado este triángulo. Bueno, este triángulo lo llevo para acá. Y esta distancia es la misma, sí, es esta misma. ¿Por qué? Porque es la cuerda, es el cable que está sosteniendo. No se acorta ni se alarga. Y por eso sé que vale, sabemos que vale 9 metros. Pero resulta que ahora cuando ya el cubo está aquí, ya hubo una altura H. De tal manera que si aquí medía 9, ahora ya mide 9 menos H. Esa es la lógica para poder plantear el problema, que es muy sencillo, pero también muy fácil, de que si no lo entendemos lo que está pasando, nos podemos complicar y no llegarlo a resolver o hacerlo de una manera muy compleja. Bien, de tal manera que hacemos operaciones. Sabemos que aquí hay una energía cinética 1 y luego el trabajo que efectúa el cubo al subir. Trabajo de 1 a 2. Eso va a ser igual a la velocidad con la que va a terminar el cubo. Sustituimos la primera T1. Todos sabemos que es un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, aquí lo tenemos junto con el peso. Entonces, un medio de la masa, velocidad 1 al cuadrado. Aquí, el bloque o el cubo está subiendo. ¿Cuánto? Una altura h. ¿Qué signo le damos? Negativo. ¿Por qué? Porque el bloque, el cubo, se está moviendo hacia arriba, pero su peso apunta hacia abajo. Y por eso es negativo. Y luego aquí tenemos la energía cinética con la que debe de quedar el cubo. Pero como es distancia adicional, es decir, hasta que se detenga. Eso de que hasta que se detenga significa decir que es velocidad 2 es igual a 0. Porque si no, seguirá moviéndose el cubo. Pero hay una etapa en la que el peso es el que se encarga de frenarse el cubo por sí mismo. Frenarse y detenerse. Quedó con velocidad 2, 0. De tal manera que este término que tenemos aquí se convirtió en 0. Luego, sabemos que aquí está, 1 medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Pero este es 0. Eso es igual a masa gravedad por h. ¿Qué significa? Que este término lo pasé a la derecha, lo igualamos o es 0, y quedó nada más estos dos términos. Se observa allí que aquí hay masa y también aquí hay masa. ¿Qué hacemos? Es la unidad, lo quitamos y la masa no era relevante en la solución. ¿Qué nos quedó? 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado es igual a GH. Pero ¿quién me interesa? H. ¿Qué datos tengo de velocidad 1? O sea, con la inicial que lleva aquí el cubo. Aquí está su dato. Y 2 veces la gravedad que resultó de aquí. Pasó multiplicando, ¿sí? La G.
y aquí lo tenemos ya sustituido. De tal manera que resultó un H de punto 4587 metros. Eso es haber despejado H. Aquí están sus términos. Aquí está calcular. De tal manera que esto nos permite calcular la X. ¿Por qué? Porque H ya lo conozco. Es decir, este triángulo que tengo aquí, 9, esto, menos la H, que es la que tenemos aquí. 9 menos 0.45 nos quedó de 8.55 al cuadrado. ¿Y cuál es la otra? Esta, la 9, distancia 9. Eso me permite entonces calcular la X, que resultó de 2.81 metros. Eso es lo que es. Se va a mover el cubo, de manera adicional cuando la grúa se detenga de manera repentina. ¿Sí? Quedó resuelto el problema. Vean la sencillez, siempre y cuando hagamos unos planteamientos correctos. Y vean, fue pura aritmética. Es aplicar correctamente esta ecuación. Si eso lo logramos dominar, no tenemos ninguna dificultad para resolver cualquier problema. Queda resuelto esto. Tenemos otro. Un bloque de 4 libras está en reposo sobre un resorte de constante 2 libras por cada pulgada. Es decir, por cada 2 libras que le aplique, se va a deformar una pulgada. Entonces, dice que se le pone encima al bloque de 4, otro de 8 libras, de manera que lo toque justamente y luego se suelta. Determinar, es decir, está inicialmente, el resorte está soportando nada más el de 4. Luego, se le adiciona con mucho cuidado el de 8. De tal manera que no haya un sobrepeso por, digamos, soltarlo a una altura, sino que lo vamos colocando de manera muy, muy cuidadosa, de tal manera que no afecte. ¿Qué nos piden? La velocidad máxima lograda por los bloques, la fuerza máxima ejercida por los bloques sobre el resorte. Bien. Entonces, aquí también es cuestión de ir generando ideas. No hay una sola idea, sino cómo resolverlo, pues cada quien se le va ocurriendo y generando a través de diagramas, porque a lo mejor sí lo pienso, pero no lo puedo explicar. Puedo tener razón, pero no soy capaz de. Mejor hago un diagrama y lo explico de manera más sencilla. Entonces el resorte está soportando inicialmente 4 libras y está en equilibrio, por lo tanto tiene una velocidad igual a 0. Es decir, por eso dice que está soportando inicialmente 4 libras y ya queda en estado de equilibrio temporalmente. Quiere decir entonces que el resorte ya está soportando 4 libras. Bien. La fuerza total que el resorte aplica al final, es decir, ya tiene 4, le adiciono 8, entonces quiere decir que se pone el de 8 y entra en movimiento. Entonces la fuerza total va a ser igual a 4, es decir, aquí lo vemos, el resorte ya está aplicando 4 sobre el bloque de 4 libras, originalmente.
Luego le colocamos uno de 8 y ese, ¿qué va a provocar? KY. Es decir, que el resorte que tiene una rigidez se deforme una distancia Y en este caso. Entonces, esa será la fuerza que va a ir tomando. Como ya vimos, K es igual a 2 libras por pulgada, pero lo necesito en libras por pies. ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? Tiene 12. Por lo tanto, 2 libras por cada pulgada. Entonces yo necesito 24 libras para que se deforme un pie. ¿De acuerdo? Por esa razón, por las unidades que hay que homogeneizar. Volvamos a otro diagramita para ver qué es lo que está pasando. Entra pues, se coloca el bloque de 8 kilogramos y se empieza a mover, a cortarse el resorte. Entonces, al principio ya tiene 4. Cuando coloco el otro bloque, hay un KY que va creciendo. ¿Por qué? Porque se va acortando el resorte debido al peso adicional, hasta que llega a quedar de una manera estática nuevamente. De tal manera que al final, o sea, quienes entran en el movimiento primero no estaba en el movimiento del 4, pero cuando se coloca el de 8, empiezan a moverse los dos. Por eso aquí aparece 12 que entran en movimiento. Originalmente, el resorte ya estaba soportando 4, más la carga adicional va a provocar que el resorte vaya respondiendo rigidez por su deformación, que es fuerza. Bien, entonces este es el diagrama final que nos ilustra qué fuerzas están interviniendo y cómo. Nos vamos y ya tenemos la ilustración y ya pudimos explicar qué es lo que está sucediendo. Ya lo entendimos. Ahora nos vamos a nuestro modelo. Muy sencillo. T1 más trabajo 1 a 2 igual a T2. ¿Con qué velocidad empieza los bloques? Con velocidad 0, y por eso este término se ve 0. Cantidad de trabajo. ¿Quiénes lo producen? Por un lado, el peso total, que son 12 libras. ¿Cuánto se van a mover? Una distancia Y, es la que tenemos aquí, esta. Y menos 4Y, que ya tiene originalmente, es decir, por acá estaba, aquí está. Entonces la fuerza se va, aquí tenemos entonces, es menos 4Y, menos 1/2 de K por Y cuadrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ya, trabajo debido a un resorte. Es esta. 1/2 de K por deformación al cuadrado. Y esta es la carga por, digamos, por lo que ya tiene inicialmente deformado el resorte, que se suma. ¿Por qué tiene signo negativo lo que corresponde al resorte? Porque el resorte siempre está actuando hacia arriba, es decir, oponiéndose al movimiento que están sufriendo los bloques. Por lo tanto, el signo negativo. Bien. Entra pues en movimiento los bloques, el resorte se va cortando, en fin, se está el sistema moviendo. Esto va a ser entonces igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Hacemos operaciones, 12, 4Y, la K
lo reemplazamos. Por eso hicimos esta transformación. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en pies. ¿Sí? Y aquí lo colocamos. Vale entonces 24 libras por cada pie. Entonces aquí le pusimos pues la cantidad, 24 por lo que se va a deformar el resorte, que es y cuadrado. ¿Sí? Bien. Esto es igual al medio de 12 sobre 12. Como es masa, debe ser 12 sobre G. Es decir, 12 es la suma de las dos masas que entraron en movimiento. Y por una velocidad 2 al cuadrado. Vamos haciendo operaciones y todo esto que está aquí se convierte en 8y menos 12y cuadrado. Este es igual a 6 sobre G por velocidad 2 al cuadrado. Esto le podemos llamar entonces la ecuación 1. Pero luego hay que ver condiciones. Esto, digamos, es un modelo matemático que ya quedó establecido de acuerdo a estas condiciones físicas. Pero luego podemos recordar algo de la matemática. Dice, la velocidad máxima se presenta cuando, si derivo una función, esta que tengo aquí, ¿qué significa la derivada? Todos sabemos que es geométricamente pendiente. Entonces, ¿qué significa? Si lo igualo a 0, significa que la pendiente iba, digamos, tomando una curva, etcétera, hasta que llega a un máximo. Ese máximo, ¿qué se está representando? Lo que nos piden aquí. La velocidad máxima lograda por los bloques. Se va entonces a presentar cuando la derivada de esta función se iguale a 0. Esta es la razón, o sea, de dónde está saliendo el por qué, lo que acabo de explicar. Esto es cuando el peso de los bloques ya no pueden proporcionar más energía cinética, es decir, el resorte ya se comprimió tanto que ya es capaz de detener los dos bloques, mantenerlos ya en un estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces quiere decir que geométricamente ya no se va a deformar, llegó a una deformación máxima. Y entonces quiere decir que en ese intervalo de deformación hubo cambios de velocidad, es decir, empezaron los bloques con una velocidad 0. Luego fueron tomando cada vez más y más y más velocidad hasta que llegaron a tener una velocidad máxima. Después tuvo que haber una etapa en la que empezó a disminuir la velocidad hasta que llega a ser 0 la velocidad. Pero bueno, lo que estamos contestando es el inciso A, la velocidad máxima. Lo que acabo de explicar va a suceder cuando esta ecuación 1 lo derivemos y lo igualemos a 0. De tal manera que simplificamos esa ecuación, 8 menos 24 y dijimos pues que es igual a 0. Esto me permitió encontrar esa y. Esa y es igual a 8 entre 24. Simplificado se convierte esto a 1/3 de pie. Este es 1/3 de pie porque estamos trabajando en pies. Ahora sí, sustituyendo en 1. Es decir, regresamos aquí. Pero ya sé que esa y ya lo conozco. Y eso me va a permitir conocer esa velocidad que estamos buscando.
Entonces, una vez que ya tengo este valor, lo sustituyo en esa ecuación 1, vamos simplificando, simplificando, hasta que la velocidad máxima que se presentó fue de 2.67 pies por segundo. Eso es lo que estamos contestando. Velocidad máxima de los bloques. Ya está contestado. Inciso B. La fuerza máxima, el inciso B, lo que nos están diciendo. ¿Cuál es la fuerza máxima ejercida por los bloques sobre el resorte? Contestamos eso. La fuerza máxima se obtiene cuando el resorte, es decir, ya tuvo todo el alargamiento, es decir, ya no se va a comprimir más. Entonces, significa que ya está presentando su fuerza máxima sobre los bloques. ¿Esto cuándo va a suceder? Cuando la velocidad llegue a ser cero, porque mientras no se detengan los bloques, se sigue deformando el resorte. ¿Sí? De tal manera que, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en esta ecuación, ¿sí? 8y, que es lo que aquí está. Ahora sí ya conozco. Es decir, aquí aquí teníamos antes, por acá. Esta de 8y menos 12y. Y esto se convirtió pues en, dijimos que se tiene que convertir en cero para que se detengan los bloques. Entonces aquí estamos sustituyendo, aquí está. Sustituimos. ¿Dónde aparece y? Aquí, está su valor, que quedó que es igual a lo que tenemos aquí, donde está y igual a 1/3. ¿Sí? Aquí está, 12, bueno, aquí lo que hacemos es simplificar, ¿sí? Sacar como factor y llegamos pues a que esa y máxima va a ser de 2/3. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hagamos esto, 2/3, 12 por 2/3 va a ser 8 menos 8 igual a 0, y ahí tenemos una raíz. Entonces la fuerza máxima va a ser de 4, que ya tenía originalmente el resorte, más 24 por deformación que va a tener. Entonces es igual a 4 más 48/3, que es igual a 4 más 16 libras. Finalmente sumadas es igual a 20 libras. Allí queda concluido el ejercicio y espero que se está entendiendo bien, que lo puedan ahora sí interpretar correctamente y les ayude a resolver cualquier problema de este tipo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, vamos a detener la grabación.